El invierno de 1885 había llegado temprano a Wyoming y lo había hecho con venganza. Era una estación de hierro y hielo, donde el viento gritaba desde las montañas como un ser vivo, buscando cualquier grieta en las paredes para dejar entrar el frío. Arthur Thorne era dueño de casi todo lo que la vista alcanzaba en este valle. 1000 acres de bosque y pastos que yacían sepultados bajo 3 pies de nieve. Era un hombre rico según los estándares del territorio, con un rebaño de ganado fuerte y una casa de ranch construida con gruesos troncos de pino que podía resistir un asedio. Pero dentro de esa gran casa, Arthur era un pobre. Las habitaciones estaban vacías, llenas solo del silencio que se había instalado 5 años atrás, justo después de que su esposa Mary muriera por una fiebre. Desde entonces, Arthur se había convertido en un hombre de pocas palabras y aún menos sonrisas, dejando que el trabajo del rancho lo consumiera hasta que se volvió tan duro y curtido como los postes de la cerca que marcaban su tierra. El silencio era pesado, presionando su pecho en las largas y oscuras tardes. El trabajo era demasiado para un solo hombre, incluso para uno tan fuerte como Arthur, especialmente con el invierno profundizándose. Por eso había cabalgado hasta el pueblo de Coldwater una semana antes. No había hablado con nadie más de lo necesario. Simplemente entró en la tienda general, escribió una nota en un pedazo de papel y la clavó en el tablero comunitario. Decía: se busca peón de granja, trabajo duro. Habitación y comida proporcionadas. Catorne. Había regresado a casa, esperando que algún vagabundo apareciera eventualmente. Imaginaba a algún errante curtido, un hombre con manos callosas y un pasado que quería ocultar, alguien dispuesto a palear nieve y reparar cercas por una comida caliente y un techo. Lo que Arthur no esperaba, lo que nada en su vida podría haberlo preparado, era la figura que apareció en el borde de su línea de propiedad cuando el sol comenzaba a hundirse bajo las cumbres. Era tarde en la tarde, y el cielo se volvía un morado magullado, amenazando con más nieve. Arthur estaba de pie en su porche, con una taza de café amargo en la mano, cuando vio una mancha de oscuridad moviéndose contra el blanco segador del campo de nieve. Al principio pensó que era un lobo, quizás enfermo o desesperado, expulsado del bosque por el hambre. Dejó la taza y alcanzó el rifle que mantenía apoyado junto a la puerta. Pero a medida que la figura se acercaba, tambaleándose a través de los montones, la forma cambió. Era demasiado alta para ser un lobo, pero demasiado errática para ser un hombre. Arthur se puso su pesado abrigo de piel de oveja, se encasquetó el sombrero y bajó del porche. La nieve crujía ruidosamente bajo sus botas, un contraste marcado con el silencio del valle. Caminó con zancadas largas y decididas. El rifle lo llevaba suelto en el pliegue del brazo. Al cerrar la distancia, la figura tropezó y cayó de bruces en la nieve. No se movió. Cuando Arthur llegó a la forma caída, su aliento se atoró en la garganta. No era un vagabundo. No era un vaquero endurecido. Era una mujer. Era pequeña, increíblemente delgada, y llevaba un vestido de delgada seda gris, un estilo que él nunca había visto antes, con cuello alto y aberturas a los lados. No ofrecía ninguna protección contra un invierno de Wyoming. El viento azotaba su cabello negro azabache sobre su rostro, que estaba pálido y teñido del azul de la hipotermia. Pero lo que detuvo el corazón de Arthur fueron sus pies. Estaba descalza. Sus pies estaban en carne viva, sangrando y congelados, dejando un rastro de manchas rojas tenues en la nieve detrás de ella. Había caminado millas en esas condiciones. Se arrodilló junto a ella, el rifle olvidado en la nieve. La giró suavemente. Sus ojos se abrieron parpadeando, oscuros y vidriosos por el agotamiento. No parecía asustada. Parecía alguien que ya había aceptado el final. ¡Ayuda!, susurró, la palabra apenas un soplo de vapor en el aire helado. Arthur no dijo una palabra. La levantó en sus brazos. Pesaba casi nada, como un manojo de palos secos envueltos en seda. El frío que irradiaba su cuerpo se filtró instantáneamente a través de su pesado abrigo. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa, sus botas golpeando un ritmo frenético.
Abrió la puerta de una patada y la llevó adentro, directo a la gran chimenea de piedra, donde el fuego ya se estaba apagando. La colocó en el gran sillón, el que solía ser de Mary, y se movió con una velocidad que no sabía que aún poseía, arrojando leños al fuego y soplando las brasas hasta que las llamas rugieron de nuevo. El calor inundó la habitación, pero la mujer temblaba violentamente ahora, sus dientes castañeteando tan fuerte que era un sonido aterrador en la habitación silenciosa. Arthur fue al cofre de lino y sacó 2 gruesas mantas de lana, envolviéndolas apretadamente alrededor de ella hasta que solo su rostro quedó visible. Corrió a la estufa de la cocina donde había una olla de café. Sirvió una taza, negra y escaldante, y se la llevó. Sus manos emergieron de las mantas, delicadas, magulladas y temblando incontrolablemente. No podía sostener la taza. Arthur envolvió sus grandes manos ásperas alrededor de las de ella, estabilizando la taza, y la ayudó a guiarla a sus labios. Bebió ávidamente, el calor pareciendo devolver algo de vida a sus ojos. «Necesitas un doctor», retumbó Arthur. Su voz sonaba oxidada a sus propios oídos. No había hablado en voz alta en días. La mujer negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos abiertos con pánico repentino. «No, doctor», rasgó. Su acento era grueso, desconocido. «No dinero, yo trabajo». Arthur la miró fijamente. Miró el vestido de seda rasgado en el dobladillo, los moretones en sus brazos y sus pies congelados descansando en la piedra de la chimenea. «Trabajar», repitió, incrédulo. «Señora, apenas puede mantenerse en pie. ¿Qué clase de trabajo cree que puede hacer aquí afuera?» Ella sostuvo su mirada, y por primera vez vio un destello de acero en sus ojos oscuros. «Yo cocino, limpio, soy fuerte, trabajo por estancia». Él la miró por un largo momento. Había pedido un peón de granja, y el universo le había enviado una media congelada tragedia, pero no podía echarla. «No con este clima, no con esos pies». «Veremos», murmuró. «Bebe tu café». El acuerdo tácito se asentó sobre la casa como la nieve en el techo. Arthur durmió inquieto esa noche en su habitación, escuchando cualquier sonido del cuarto principal. Se despertó antes del amanecer, esperando encontrarla muerta o desaparecida. En cambio, se despertó con un olor que no había olido en 5 años. Pan fresco. Entró en la cocina, frotándose el sueño de los ojos. La mujer estaba allí. Estaba de pie sobre sus pies vendados. Debía haber rasgado una sábana vieja durante la noche para vendarlos y estaba amasando masa en la mesa. Había encontrado su harina y levadura. El piso de la cocina, usualmente marcado con barro y polvo, estaba barrido limpio. La estufa estaba pulida. Ella levantó la vista cuando él entró. Llevaba una de sus viejas camisas de franela sobre su vestido de seda. La tragaba su pequeño marco, las mangas enrolladas más allá de los codos. «El avena está caliente», dijo, señalando la estufa. Arthur se sentó, atónito. Comió la avena que ella colocó ante él. Era simple, pero caliente y bien hecha. Ella no se sentó con él. Se quedó de pie junto a la estufa, comiendo de un pequeño tazón, observándolo con cautela. «Mi nombre es Arthur», dijo, dejando la cuchara. «Lynn», respondió ella suavemente. «Mi nombre es Lynn». Después del desayuno, Arthur fue a la habitación trasera, la que mantenía cerrada. Olía a lavanda y viejos recuerdos. Abrió el cofre de cedro y apartó una colcha para encontrar un par de botas de trabajo de cuero resistentes. Eran pequeñas. Mary tenía pies pequeños, pero de buena calidad. Dudó, su pulgar trazando el cuero gastado, los recuerdos amenazando con ahogarlo. Luego tomó aire y las llevó afuera. Las dejó junto a Lynn. «Póntelas», dijo bruscamente, girándose para que no viera su rostro. «No puedes trabajar descalza». Salió al granero, luego al frío mordiente, dejándola sola. Cuando ella salió una hora después para ayudarlo, llevaba las botas. Eran un poco grandes, pero había rellenado las puntas con lana. Caminaba cojeando, pero caminaba. Los días se convirtieron en semanas, y se formó una rutina.
Era un ritmo dictado por el salir y ponerse del sol. Arthur esperaba que se quedara adentro cocinando y limpiando, lo que hacía con una eficiencia que rayaba en lo milagroso. La casa, una vez un mausoleo polvoriento, volvió a ser un hogar. Las ventanas se lavaron, los pisos se fregaron y la ropa se remendó. Pero Lynn insistía en hacer más. Lo seguía afuera, envuelta en sus viejos abrigos. Aprendió a romper el hielo en los bebederos del ganado. Aprendió a apilar heno. No era fuerte como un hombre, pero tenía palanca y determinación. Nunca se quejó, ni una vez. Trabajaba hasta que sus manos estaban en carne viva, y cuando él le decía que parara, ella solo negaba con la cabeza y seguía. Una tarde, Arthur entró de revisar la línea de la cerca, sacudiendo la nieve de su sombrero. Colgó su pesado abrigo junto a la puerta y notó algo. El gran desgarro en el hombro, donde una púa de alambre de cerca lo había rasgado meses atrás, había desaparecido. Tomó el abrigo y miró de cerca. El desgarro había sido remendado con puntadas diminutas e intrincadas, tan finas que eran casi invisibles. Era más fuerte que la tela original. Miró a Lynn, que estaba sentada junto al fuego, remendando un calcetín. ¿Arreglaste esto?, preguntó. Ella asintió sin levantar la vista. El viento entra, te hace frío. Arthur pasó el pulgar sobre las puntadas. Era un pequeño acto de cuidado, pero lo golpeó más fuerte que un puñetazo en el estómago. Nadie había cuidado si tenía frío en mucho tiempo. Gracias, dijo, su voz gruesa. Me diste botas, respondió ella simplemente. La verdadera prueba llegó cuando los suministros escasearon. Tuvieron que ir al pueblo. Arthur era reacio a llevarla. El pueblo de Coldwater era pequeño, y los pueblos pequeños tenían mentes pequeñas, pero no podía dejarla sola en el rancho. No con los lobos merodeando más cerca de la casa cada noche. Enganchó el trineo. Lynn salió con la vieja capa de invierno de Mary, la capucha bajada sobre su rostro. Subió al asiento junto a él, y partieron en silencio. Cuando llegaron a la tienda general en Coldwater, la reacción fue inmediata. Los hombres detuvieron sus conversaciones en la acera para mirar. No era frecuente ver a Arthur Thorne, y ciertamente nunca lo veían con una mujer, especialmente no con una mujer que se veía como Lynn. Arthur la ayudó a bajar, ignorando los susurros. Entraron en la tienda. El señor Abernathy, el tendero, miró por encima de sus gafas, su mandíbula cayendo ligeramente. Buenas tardes, Abernathy, dijo Arthur, sacando una lista del bolsillo. Necesito harina, café, azúcar y queroseno. Abernathy no se movió para tomar los artículos. Estaba mirando a Lynn, que estaba ligeramente detrás de Arthur, sus ojos fijos en el suelo. Escuché que contrataste un peón, Thorne. Abernathy se burló. No sabía que contratabas este tipo de ayuda. Dos hombres junto a la estufa de Pat Bala rieron. Uno de ellos, un peón de rancho llamado Mellor, dio un paso adelante. No parece mucho trabajadora. Miller rió. ¿Qué exactamente hace por ti allá afuera todo solo? Thorne. La implicación flotó en el aire, fea y afilada. Lynn se encogió, sus hombros encorvándose como si esperara un golpe. Arthur se giró lentamente. Era un hombre grande, de hombros anchos y pesado con músculo ganado de toda una vida de trabajo. Miró a Mellor, sus ojos fríos y planos. La tienda quedó mortalmente silenciosa. Arthur no gritó. No levantó la voz. Se interpuso entre Lynn y los hombres, bloqueándola completamente de su vista. Ella trabaja más duro que tú en toda tu vida, Mellor, dijo Arthur, su voz un retumbo bajo que vibró a través de la habitación. Es la única persona en esta tierra con el coraje para sobrevivir un invierno en mi tierra. Giró su mirada al tendero. Ahora mis suministros, o llevo mi negocio al próximo condado. Abernathy se apresuró a llenar el pedido. Los otros hombres miraron al suelo, de repente encontrando sus botas muy interesantes. Cuando salieron, Arthur cargó los sacos pesados, y se aseguró de que Lynn caminara delante de él, protegida. En el viaje de regreso, el silencio entre ellos había cambiado.
Ya no era el silencio de extraños. Era el silencio de aliados. Arthur se concentró en los caballos, su mandíbula apretada. Sintió una mano en su brazo. Miró abajo para ver la mano enguantada de Lynn descansando en su manga. Son malos hombres, dijo ella en voz baja. Hay malos hombres en todas partes, Lynn, respondió Arthur. Pero no te molestarán. No mientras yo respire. Ella lo miró entonces, sus ojos oscuros amplios y buscando. ¿Por qué haces eso? ¿Defenderme? Arthur miró al horizonte nevado. Porque estás conmigo, y la gente en el rancho Torne cuida de los suyos. Los suyos. Las palabras flotaron en el aire helado. Lynn apretó su brazo suavemente, luego lo soltó, pero se sentó un poco más cerca de él por el resto del viaje. Febrero trajo un falso deshielo, seguido de la peor tormenta que el territorio había visto en décadas. El cielo se volvió un gris enfermizo, y la temperatura cayó hasta que el aire mismo se sentía como vidrio roto. Estaban en el pastizal norte cuando la tormenta golpeó. Una vaca había roto un punto débil en la cerca y se había metido en un barranco para parir. La encontraron, pero el ternero ya había nacido, mojado y congelándose en la nieve. Tenemos que llevarlos de vuelta, gritó Arthur sobre el viento creciente. Levantó al ternero, metiéndolo dentro de su abrigo contra su pecho. Lynn agarró el cabestro de la vaca, tirando de ella hacia adelante, pero la tormenta descendió con velocidad aterradora. En minutos, no podían ver a 5 pies delante. La nieve era una pared blanca cegadora, y el viento rugía como un tren de carga. No podemos llegar a la casa, gritó Arthur, agarrando el hombro de Lynn para mantenerla del camino invisible. La cabaña de línea. Está más cerca. Lucharon a través de los montones, ciegos y congelándose. Lynn tropezó una y otra vez, pero Arthur la mantuvo agarrada, levantándola, instándola a seguir. Encontraron la pequeña cabaña de troncos por pura suerte, surgiendo de la nada. Se precipitaron adentro, cerrando la puerta contra la galerna. La cabaña era diminuta, solo una habitación con una chimenea de piedra y una pila de leña seca. Estaba helada, pero fuera del viento. Arthur inmediatamente se puso a construir un fuego, mientras Lynn frotaba al ternero tembloroso con un saco de arpillera. Una vez que el fuego prendió, la pequeña habitación comenzó a calentarse. Estaban atrapados. La tormenta afuera era mortal. No había salida hasta que se rompiera. Esa noche, acurrucados cerca del fuego, la barrera entre ellos finalmente se derrumbó. Se sentaron en el suelo compartiendo un pedazo de carne seca y una cantimplora de agua. El viento aullaba afuera, un recordatorio constante de lo frágiles que eran sus vidas. Pensé que moriría antes de conocerte, dijo Lynn suavemente. Miraba las llamas. Mi aldea, allá en casa. Hubo un incendio. Bandidos. Perdí a todos. Mi esposo, mi bebé. Arthur se giró para mirarla, su corazón doliendo. Había sospechado una tragedia, pero ver el dolor en sus ojos era casi insoportable. Vine a América porque no tenía otro lugar, continuó ella. Caminé, trabajé, huí de malos hombres. Caminé hasta que mis zapatos se cayeron. Vi tu luz en la nieve esa noche. Pensé que era el cielo o tal vez el infierno. No me importaba. Arthur extendió la mano y tomó la suya. Estaba áspera ahora, callosa por el trabajo del rancho, pero aún tan pequeña en la suya. Perdí a mi esposa, Mary, hace 5 años, confesó, su voz rasposa. Desde que murió, solo he estado esperando. Esperando que el invierno finalmente me lleve. Supongo que la casa estaba tan silenciosa. Odiaba el silencio. Apretó su mano. Pero ya no está silenciosa. Trajiste la vida de vuelta, Lynn. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Lynn lo miró, lágrimas corriendo por su rostro, reflejando la luz del fuego. ¿No soy solo una peón de granja?, preguntó, su voz temblando. Arthur negó lentamente con la cabeza. Extendió la mano y limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. No, no eres solo una peón de granja.
Eres lo mejor que le ha pasado a este rancho. A mí. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Quiero quedarme, susurró. Para siempre. Entonces quédate, dijo Arthur firmemente. Esta es tu casa mientras la quieras. La tormenta rugió por 3 días. Dentro de la cabaña, mantuvieron el fuego encendido y al ternero vivo. Hablaron por horas, compartiendo historias de los mundos de los que venían, uno de arrozales y montañas en el este, el otro de polvo y ganado en el oeste. Eran 2 personas rotas de extremos opuestos de la tierra, unidos por la nieve. Cuando la tormenta finalmente se rompió, el sol salió, cegador y brillante. El mundo estaba sepultado en blanco, pacífico y quieto. Arthur empujó la puerta de la cabaña y entrecerró los ojos contra la luz. Caminaron de regreso a la casa principal lentamente, llevando a la vaca y al ternero, al que Lynn había nombrado Lucky. La casa del rancho se erguía alta contra el cielo azul, humo aún saliendo débilmente de la chimenea donde las brasas habían aguantado. Esa noche la rutina se reanudó, pero todo era diferente. Cuando la cena estuvo lista, Lynn no se quedó junto a la estufa. Puso 2 lugares en la mesa, uno al lado del otro. Arthur se sentó y la vio verter el té. Metió la mano en su bolsillo y sacó algo que había tomado del cofre de cedro esa tarde. Era un sencillo relicario de plata que había pertenecido a su madre. Lo colocó en la mesa frente a ella. Lynn lo miró, luego a él, sus ojos brillando. Voy a quitar ese anuncio en el pueblo mañana, dijo Arthur, su voz ronca pero cálida. No necesito un peón de granja más. Lynn sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó la cocina más brillante que cualquier linterna. No, estuvo de acuerdo, tomando el relicario. Tienes una compañera. Arthur Thorne, el vaquero rico que había pensado que su vida había terminado, tomó un sorbo de su té y miró a la mujer que había salido de la nieve y entrado en su corazón. Afuera, el invierno de Wyoming seguía siendo duro y frío.